Nosotros somos el grupo que vamos a hablar sobre la sección 11, instrumentos financieros. El docente que tiene a cargo la materia es el profesor Edgar Manuel Rodríguez y el NCR es 9109. Nuestro grupo está conformado por Lady Viviana Paredes, Gladys María Reyes, José Gustavo Rubio y quien les habla, Adriana Sánchez. Entonces, como dijimos, sección 11, instrumentos financieros. En esta sección vamos a abordar el tema para NIF, que son los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son contratos que generan en una empresa un activo financiero y en otra entidad generan un pasivo financiero. Los instrumentos financieros los encontramos en el activo, en el pasivo y en el patrimonio, y donde hemos reflejado esto en el estado de situación financiera de una empresa. Yo les voy a hablar de qué es un instrumento financiero. Como vimos en la introducción, es un contrato. Un instrumento financiero es un contrato que origina simultáneamente un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Se requiere que en un modelo de costo amortizado, en los instrumentos financieros hablamos de un costo amortizado para todos los instrumentos financieros, a excepción de las acciones que cotizan en bolsa, cuyo valor debe ser medible de otra forma fiable, o sea, no necesariamente por el tema de costo amortizado. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos con el desarrollo de esta sección? Establecer los criterios para reconocer, medir, presentar y compensar y relevar los riesgos para los instrumentos financieros y su gestión. Otro de los objetivos importantes es ampliar la comprensión de los usuarios de los estados financieros, sobre la importancia de los instrumentos financieros, la posición que estos ocupan en una entidad y cómo se desenvuelven estos o cómo afectan estos el flujo de caja. Recordemos que las empresas se venden o se miden por sus flujos de caja, entonces el tema de instrumentos financieros es muy importante para la organización y es importante que lo tengan claro los usuarios de los estados financieros, como son los socios, los accionistas, los bancos, todas las entidades que tienen una relación con ellos. Esos son los objetivos. Ahora, el alcance aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante a todas las entidades. La sección 11 aplicará a los instrumentos financieros que cumplen con las condiciones de instrumentos financieros, exceptuando las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Recordemos que en NIF las inversiones en asociadas y negocios conjuntos tienen una sección específica. Otro es el instrumento financiero que cumplen con la definición de patrimonio propio, o sea, ese no está incluido en la sección 11. Los arrendamientos y los derechos y obligaciones de empleados conforme a los planes y beneficios a los empleados. Recordemos también que los beneficios a empleados tienen una sección también dentro de NIF para pymes. Vamos a mirar rápidamente los instrumentos financieros como una lista de instrumentos financieros que se encuentran en el activo y en el pasivo. Entonces, en el activo financiero encontramos efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Créditos por operaciones comerciales, clientes y deudores varios. Créditos a terceros, tales como los préstamos y créditos financieros concedidos. Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridas, tales como las obligaciones, bonos y pagarés. Otros activos financieros, tales como depósitos en entidades de crédito, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. O sea, dentro de los instrumentos financieros encontramos esta lista en el activo. Ahora miremos el pasivo financiero. Débitos por operaciones comerciales, proveedores y acreedores varios. O sea, aquí encontramos el tema de proveedores. Deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores negociables emitidos, tales como bonos y pagarés, otros pasivos financieros,
Deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que sean entidades de crédito, incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. Vimos que el instrumento financiero es un contrato que genera simultáneamente un pasivo financiero y un activo financiero. Un ejemplo de esto, de todo lo que acabamos de ver, es un préstamo hipotecario. La entidad financiera, para la entidad financiera que le hace un préstamo hipotecario a otra entidad, es un activo financiero, y para que él toma el crédito es un pasivo financiero. Entonces, aquí básicamente hicimos una introducción a cuáles son los instrumentos financieros. Nuestra compañera Gladys ahora nos va a hablar de cómo se miden los instrumentos financieros. A continuación, nuestra compañera Gladys. Muchas gracias. Compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Gladys Reyes. Yo les voy a exponer sobre reconocimientos de instrumentos financieros. Se dice que un activo o pasivo financiero se reconoce en el balance en el momento que la empresa adquiere una parte obligada. Claro está que esto tiene que tenerse en cuenta las cláusulas contractuales del instrumento que se va a reconocer. El registro se hace en el momento de la contratación o en el momento de la liquidación. También se reconoce por la fecha de contratación. Esta fecha de contratación es cuando la empresa se compromete a comprar o a vender el activo. La contabilización de esta fecha de contratación hace referencia al reconocimiento del activo cuando se recibe y del pasivo a pagar en la fecha de contratación. También por fecha de liquidación. Se dice que la contabilización por fecha de liquidación se hace referencia al reconocimiento del activo en el día en que lo recibe la entidad. La entidad contabiliza cualquier cambio en valor razonable del activo a recibir entre la fecha de contratación y la de liquidación de la misma manera que contabiliza el activo adquirido. Si se utiliza la fecha de contratación, se registra el instrumento a valor razonable a esa fecha y se ajusta de acuerdo a su clasificación hasta el final. Si se utiliza la fecha de liquidación, no se hace ningún registro de la fecha del contrato, solo se causa el ajuste de valor razonable de acuerdo a la clasificación del instrumento financiero. Ahora seguimos con el reconocimiento inicial de activos financieros. Se dice que la entidad reconoce un activo financiero, un pasivo financiero, cuando cumple la parte obligada. Esto teniendo en cuenta las cláusulas contractuales, es decir, se puede adquirir un derecho o una obligación. Vamos con la medición inicial. Hay dos métodos de medición: medición a precio transacción y transacciones financieras. Se dice que un activo medido por transacción es cuando se compromete, se interviene todos los costos que se generaron de esa transacción, excepto el costo de medición inicial del activo financiero o el pasivo financiero, que estos son medidos por valor razonable y son con cambios en resultados. Se dice que por valor razonable es cuando el activo puede ser intercambiado o puede ser cancelado un pasivo. Por transacciones financieras. Se dice que un activo financiero o un pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento sin deuda similar. Vamos con la medición posterior. Dice que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros sin deducir los costos de transacciones en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Esta medición posterior, todos los activos de instrumentos financieros necesitan medirse posteriormente a cierre de un periodo en la elaboración de los estados financieros, porque pueden variar su valor. Entonces, por eso se dice que se deben medir posteriormente para hacer el ajuste respectivo. Ya ahorita viene la compañera Lady para que siga con el costo amortizado. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Lady Paredes. Voy a continuar con el costo amortizado. El costo amortizado es un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa el neto
de los valores o importes. Es por el importe o el valor que mide el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero, menos el reembolso principal, más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo, menos la reducción del deterioro del valor o incobrabilidad para activos financieros. Vamos a continuar con la siguiente, que es método de interés de efectivo. ¿Qué es el método de interés de efectivo? Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros y de distribución de ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. Según el método del interés efectivo, el costo amortizado de una actividad financiera pasivo es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros pagos descontados de la tasa de interés efectivo. El gasto por interés ingresos en un periodo es igual al importe en libros del pasivo financiero activo al principio de un periodo multiplicando por la tasa de interés efectiva para el periodo. Continuamos con el deterioro del valor de los instrumentos financieros. ¿Cómo se reconoce el deterioro del valor de los instrumentos financieros? Al final de cada periodo sobre el que se informe, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo amortizado. Cuando exista evidencia de deterioro del valor, la entidad debe reconocer inmediatamente una pérdida del valor del resultado. ¿Cómo evidenciamos una objetiva pérdida de deterioro del valor? Hay varias formas, dentro de ellas están dificultades financieras significativas del emisor o del obligado, infracciones del contrato tales como el incumplimiento o moras en el pago de los intereses sobre el principal, el acreedor por razones económicas, legales relacionadas a dificultades financieras del deudor, pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en forma de reorganización financiera, los datos observables que indican que ha obligado una disminución medible de los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial. Continuamos. ¿Cómo es la medición del deterioro del valor de los instrumentos financieros? Existen dos formas para hacer la medición del deterioro. Dentro de esas dos formas están la medición al costo y al costo amortizado. Al costo es la mejor estimación, debe ser la aproximación del importe cuando se hace la medición al costo. Cuando se hace la medición al costo amortizado, es la pérdida del deterioro, es una pérdida en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo. Estas son las dos formas de hacer la medición del deterioro del valor de los instrumentos financieros. Entonces vemos que es al costo y al costo amortizado. Entonces termino con mi parte y continuamos con mi compañero José. Continuando con nuestra explicación de la sección 11 del NID para las pymes, encontramos el valor razonable. Una entidad utilizará la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de las acciones. Precio cotizado por un activo idéntico en el mercado. Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para un activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar. Si la entidad puede demostrar que el precio de la última transacción no es una buena estimación del valor razonable, por ejemplo, porque refleja el valor que una entidad recibe o pagaría en una transacción forzada.
liquidación involuntaria o venta, se ajusta ese precio. Si no funciona, entonces usaremos el avalúo. Baja de activos financieros. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. La entidad transfiere sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, la transfirió el control del activo a otra parte y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo o en su integridad a una tercera persona no relacionada y es capaz de ejercer una capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso, la entidad dará de baja en cuentas el activo y reconocerá por separado cualquiera que fuera. Baja de pasivos financieros. Una entidad dará solo de baja en cuentas un pasivo financiero o una parte de un pasivo financiero cuando se haya extinguido. Este es cuando la obligación específica en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Como conclusión de la sección 11 para pymes, encontramos que los instrumentos financieros se deben medir y reconocer de manera fiable, que tienen un reconocimiento y una medición inicial y una medición posterior. El reconocimiento de un activo financiero se puede dar al valor razonable de la contraprestación entregada, mientras que el reconocimiento del pasivo financiero se da al valor razonable de la contraprestación recibida. Con esto damos por terminado nuestra explicación a la sección 11 de pymes en NIP. Muchas gracias.